Gloria a Dios, aleluya, aquí estamos. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso eres Jesús, mi alma te alaba, Señor. Bendito eres Jehová. Señor los bendiga a todos en esta tarde tan hermosa. Damos gracias al Señor nuevamente porque nuevas son cada mañana. Damos gracias al Señor que Él está aquí con nosotros como poderoso gigante para llevar a cabo esta lección preciosa que tenemos en esta tarde. Hoy tenemos el libro de Habacuc, otro de los profetas menores. Seguimos con los profetas menores y tenemos un tema precioso en esta tarde que lleva como tema fe en medio de la adversidad. Fe en medio de la adversidad. Estamos en el capítulo 3 del libro de Habacuc. Y primero que nada vamos a dar gracias al Señor, ¿verdad? Como siempre, damos gracias al Señor porque nuevas son cada mañana, cada tarde, cada amanecer. Nuevas son cada mañana. Damos gracias al Señor porque nos ayuda a seguir hacia adelante. Bendito Dios, aleluya. Oh poderoso Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gloria y honra. Para darte gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos la gloria y la honra que solamente tú te mereces, mi Dios. Gracias por este día tan lindo que tú nos has concedido, Señor. Oh poderoso Jesús, te pido, Padre mío, que esta clase sea de edificación para el oyente de esta tarde, Señor. Oh poderoso Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, como dije anteriormente, ¿verdad? El tema que tenemos hoy es fe en medio de la adversidad. Tenemos en el pensamiento central y nos dice, la confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. En el texto áureo tenemos, con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo me alegraré en Jehová. En las luchas, en las pruebas, en la salud, en la enfermedad, con todo debemos gozarnos en Jehová, porque Él es nuestra salvación. Aleluya. Tenemos también los objetivos y nos dice, saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en Él. Qué lindo cuando se espera en el Señor, ¿verdad? Mostrar seguridad en Dios aun cuando no hay respuesta. Tenemos que mostrar seguridad en Dios aun cuando no hay respuesta, aun cuando Él no nos responde como queremos nosotros que nos responda ligero, ¿verdad? No, tenemos que mostrar seguridad en Él porque sabemos que Él hará. Vive Jesús, aleluya. Como dice el Salmo 46, el verso 10, perdón, que dice, estad quietos porque yo soy Jehová. Vive Jesús, aleluya. También dice, afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. Tenemos que confiar en el Señor, ¿verdad? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Tenemos en la enseñanza, no son las circunstancias las que determinan la paz del creyente, sino aquel que está por encima de ellas, nuestro Dios. No son las circunstancias las que determinan la paz del creyente, sino aquel que está por encima de ellas, nuestro Dios. Si Dios está con nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar llenos de paz. Aleluya. Parece que me va a dar como alergia. Vive Jesús, aleluya. Tenemos aquí también la definición de fe que se encuentra en el libro de Hebreos 11 y el verso 1, que nos dice, es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Vive Jesús. Aquí un poquito hablando de Habacuc, ¿verdad? Dice Habacuc, que es el profeta de la fe. Expresa la segura esperanza en la salvación que viene de Dios y la destrucción de los enemigos de su pueblo. Dios anuncia en su respuesta dirigida al pueblo el juicio que se manifestará mediante el ataque de los caldeos. Todo esto es en el capítulo 1 del libro de Habacuc, ¿verdad? Vamos a estar en el capítulo 3, pero aquí tenemos un poquito del capítulo 1. También nos dice que la razón principal por la cual se escribió este libro es mostrar que Dios aún tiene las riendas del mundo a pesar del aparente triunfo del mal. Hoy vamos a hablar sobre el profeta Habacuc. Y tenemos aquí como una pregunta. Y la pregunta es, ¿has tenido alguna vez preguntas difíciles que hacerle a Dios? ¿Has tenido alguna vez preguntas difíciles que hacerle a Dios? En mi persona, sí, yo he tenido muchas preguntas difíciles que le ha hecho a Dios. Vive Jesús. Y yo creo que la mayoría de todos, ¿verdad? Cuando viene, a veces que vienen pruebas y vienen cosas que no entendemos, ¿a dónde vamos? Al Señor, ¿verdad? Y le preguntamos. Entonces aquí vemos a Habacuc, las tuvo. Y dice que no guardó silencio. Dice, el resultado de esto es un libro profético sin igual. Hemos visto, según estudiado los profetas anteriores, las profecías, ¿verdad? De cada profeta, ya los profetas anteriores que se estudiaron, de cada uno de los profetas, fueron diferentes aquí en el sentido de Habacuc. Dice, podemos ver cómo Habacuc en ninguna ocasión entregó un mensaje al pueblo de parte de Dios. Todas sus palabras fueron dirigidas a Dios y todas las respuestas de él fueron solamente para Habacuc. Él hizo preguntas a Dios y las contestas Dios se las dio al mismo profeta. Vamos ahora un poquito aquí concerniente a la introducción y nos dice acerca del significado de su nombre. Habacuc se han dado varias explicaciones. Unos piensan que se relaciona con una planta asiria llamada Hambagugu. Otros dicen que se deriva de una raíz hebrea que denota abrazar. Filón tradujo el nombre como abrazo y Jerónimo como luchador, porque según él luchó con Dios. Podemos ver también un personaje de la Biblia que dice que luchó con Dios, ¿verdad? Y fue Jacob. Dice Lutero y los comentaristas de la Biblia modernos favorecen esta explicación. Ciertamente no está fuera de lugar, ya que en este pequeño libro vamos a un hombre luchando a muerte con el enorme problema de la justicia divina en un mundo que está al revés. Por el Salmo del capítulo 3, dice, en el cual se usan términos técnicos de los himnos hebreos, tales como Sigionot y Selat. Algunos han supuesto que el profeta era miembro del coro del templo, por lo tanto, levita. Aunque no se sabe nada acerca de él por su manera de escribir, se puede reconocer a un hombre dedicado a su tarea, la cual consistía en cargar los pecados y angustias de su pueblo, a luchar con Dios en oración y reclamos por medio de la fe. Habacuc nos recuerda a Jacob, que luchó con Dios porque deseaba una manifestación especial suya. Dice que Habacuc profetizó en tiempo de grandes crisis, poco antes de empezar su ministerio. El escenario internacional fue sacudido por eventos de una trascendencia muy importante. El imperio asirio había sido despedazado para nunca más volverse a levantar. Dice, la nueva potencia mundial era Babilonia, Caldea, que se extendía como un enorme pulpo dirigido por el vigoroso Nabucodonosor. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? Dice, en un periodo aproximado de 20 años,
Los babilonios prácticamente arrasaron a Judá en sucesivos ataques, destruyendo finalmente el país y llevando en cautiverio a los que sobrevivieron. Este contexto histórico resulta muy importante para este estudio. Ahora vamos para la primera parte, que es una oración conmovedora, pidiendo avivamiento para la obra de Dios. Esto está en los versos 1 y 2 de la lectura de los versículos. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Bendito Dios. Aquí nos dice, pidiendo avivamiento para la obra de Dios. Habacuc ministró en tiempos de gran adversidad. Esta no fue personal ni familiar, sino nacional. Su amado país, Judá, había sido invadido por las fuerzas caldeas y se aproximaba la deportación de las tribus de Benjamín y Judá y la lejana tierra de Babilonia. Dice que en los primeros 4 versículos de su libro le reclama enérgicamente a Dios por qué no interviene para corregir las graves anomalías que prevalecen en el país. Nos dice aquí una pregunta también y dice, ¿qué asuntos preocupaban al profeta? Y esto lo estamos viendo en tiempos de hoy en día, ¿verdad? Porque dice la violencia, la iniquidad, destrucción, pleito, contienda, debilitamiento de la ley, injusticia, asedio del justo por el impío y distorsión de la ley de Dios. Todos esos casos se están viendo hoy en día. Dice, los intérpretes bíblicos han sugerido que estos males los están ocasionando fuerzas extranjeras. Unos dicen que eran los caldeos, otros los asirios y otros más los egipcios. Sin embargo, no eran fuerzas extranjeras las que causaban estos males, sino el mismo pueblo judío que se había apartado de Dios y vivía igual, sino peor que los gentiles. A continuación, el Señor le contesta que está levantando a los caldeos como su instrumento de juicio. Describe la fuerza de sus ejércitos y cómo arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Esta respuesta del Señor llena de perplejidad al profeta. ¿Cómo es que un Dios justo se valga de los malvados caldeos para castigar a su pueblo, que a pesar de su apostasía era más justo que los caldeos? Él hace una pregunta. Dice, el profeta espera en el Señor la respuesta que está unida con la historia de la providencia divina, le garantiza que la altiva caldea también caerá y será castigada, mientras que el justo se sostendrá por su fe. Esto es, a pesar de las circunstancias adversas, el justo vivirá por causa de su fe. Qué lindo, ¿verdad? El justo por su causa vivirá por la fe. Vivirá por la fe. Dice, el mensaje divino, por lo tanto, aclara que la maldad humana con sus respectivos castigos seguirá existiendo mientras haya historia humana, pero aquellos que sirvan a Dios se salvarán porque en Él confían. Gloria a Dios. Dice, el mundo es como un barco que se hunde inexorablemente, y lo que importa es salvar a los náufragos y no tanto la estructura metálica del barco. Nos dice aquí también, naciones caerán y naciones se levantarán, todas ellas repitiendo los mismos vicios y aberraciones de las anteriores. Querer ver que se levante un imperio humano donde predomine la justicia,
La decencia y la honradez es sencillamente utópico. Esto solamente sucederá cuando Dios establezca su hegemonía eterna y los reinos de la tierra hayan desaparecido. Pues bien, en medio de esos tiempos de violencia, corrupción, falta de honradez y latrocinio, Habacuc le pide a Dios que avive su obra. No le pide que cambie los tiempos, sino que en medio de ellos surja con fuerza su obra llena de avivamiento. Gloria a Dios, aleluya. Aquí nos dice, ¿verdad? En unas notas, Habacuc simplemente ora por un avivamiento. Él sabía cómo Dios había obrado antes y cómo su pueblo había respondido anteriormente. Y Habacuc quiere ver eso de nuevo. La oración de Habacuc nos muestra que el avivamiento es una obra de Dios, no es un logro del hombre, es de Dios. Vemos también varios ejemplos concernientes a la fe, ¿verdad? Dice, el justo por la fe vivirá. Vemos un ejemplo de, perdón, mi garganta me duele. Dice, Dios no desamparó a José. ¿Se acuerdan de José, verdad? Que fue vendido por sus hermanos, pero Dios lo guardó en todo tiempo. Vemos también el ejemplo de Daniel, que Dios lo guardó del foso de los leones. También guardó a los jóvenes hebreos en el horno de fuego, que cuando Nabucodonosor vio, decía, no eran 3 que había puesto, y él veía 4, ¿verdad? Y era el ángel de Jehová que estaba ahí. Vive Jesús. También otro ejemplo más, podemos verlo en el Salmo 91, que dice, Dios no desampara a ninguno de los suyos. Que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vive Jesús, aleluya. El Señor nos cuida, el Señor cuida a los suyos. Bendito Dios. Santo eres Jesús. Vamos ahora en la parte B, pidiendo misericordia en medio de la ira. Esto es de la parte del versículo 2, la continuación del versículo 2. Vive Jesús. Vamos a leerlo otra vez. Que dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vive Jesús, un Dios misericordioso, ¿verdad? Y Dios es un Dios justo también. Podemos ver en esta parte que nos dice concerniente al verso 2, dice, contiene puntos que deben ser analizados detenidamente para poderlos comprender como es debido. En primer lugar, el profeta declara haber oído la palabra de Jehová y haber temido. Esta palabra era la revelación de que Caldea invadiría Judá, arrasaría con ella y a los sobrevivientes llevaría en cautiverio. La voz de Dios pintó un cuadro sumamente gráfico en la mente de Habacuc de todas las cosas que habrían de suceder. Esa voz o su presencia, portando un mensaje lleno de gravedad, siempre produce temor. Podemos ver cuando la caída del hombre, ¿verdad? En Adán. Dice que Adán tuvo miedo cuando escuchó la voz de Dios. Cuando Dios le dijo, ¿dónde estás? ¿Verdad? Él tuvo miedo. Isaías pensó que moriría. Pablo tembló y se puso temeroso cuando se le presentó Jesús, ¿verdad? Que él le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Vive Jesús, porque estaba persiguiendo a la iglesia. Dice, Pablo tembló y se puso temeroso. Y Juan cayó como muerto. Eso fue cuando Juan estaba en la isla de Pasmo, que tuvo la visión. Dice, aquí la iglesia debe aprender claramente que la voz de Dios, al dirigirse directamente a su pueblo con un mensaje solemne, debe producir un temor reverencial. Ojo, ¿verdad? Esto tiene que estar bien claro para nosotros, la iglesia.
Dice, cuando Dios habla, no hay espacio para la frivolidad, la indiferencia y el jolgorio. En nuestros días muchos dicen, Dios me habló, Dios me dijo, pero no demuestran cambios reverenciales como resultado de esas supuestas manifestaciones divinas. Hay que tener mucho cuidado con el que dice Dios me habló y Dios me dijo. Vive Jesús. Vemos preocupadísimos en predicadores itinerantes que llaman las personas al frente y a una por una le dan un mensaje que Dios les dio para ellas. Hay que tener mucho cuidado cuando nos están ministrando. Lo digo de experiencia porque una vez me ministraron y fue algo que fue verdaderamente falso. Gracias al Señor, que el Señor nos ayuda y sabemos. Hay que pedir al Señor siempre que nos dé el espíritu de discernimiento, porque se levantarán muchos engañadores y nos lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de según San Mateo, ¿verdad? Que se levantarán falsos profetas. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que leer mucho la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Vive Jesús, aleluya. Dice, esta no era la manera como los personajes bíblicos reaccionaban a la voz de Dios. Los obligaba a quebrantamiento y a la humillación, a la reflexión y al autoexamen. Era un fuego que quemaba las escorias y un martillo que quebraba el corazón. Tenemos que ser humildes, como dice la palabra de Dios. El Señor dice, sed humildes como yo soy humilde. Bendito Dios. En segundo lugar, dice, la voz de Dios siempre produce un interés muy marcado en su obra. Aviva tu obra. Algunos rabinos judíos traducían, aviva a tu pueblo Israel. Y predicadores cristianos han dicho, aviva a tu iglesia. Quien oye la voz de Dios necesariamente piensa en su casa, en su reino. Habacuc, que sabía bien lo que le esperaba a su país, no oró, sálvame de esta invasión. Preserva mi vida. Pidió que la causa, los planes soberanos de Dios se implementarán sin ninguna interferencia. Santo Jesús. También el tercer lugar dice, pidió que la obra de Dios se hiciera conocer en medio de los tiempos. No que los tiempos cambiaran, sino que a pesar de los tiempos, la obra de Dios se expusiese al descubierto. En la Biblia se declara que este mundo es tinieblas y eso no puede ser alterado hasta que Cristo venga. Mientras tanto, los creyentes son la luz del mundo. Jesús lo dijo bien claro, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vive Jesús, aleluya. En cuarto lugar, dice, pidió que cuando su ira contra Israel se manifestara por medio de los caldeos invasores, su misericordia atenuara el castigo que ellos merecían. Santo Jesús. Vamos a ver ahora la parte A, que nos dice una situación amenazante con las tropas invasoras, el verso 16. Dice aquí, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Santo Jesús. Aleluya. Aquí nos dice en el expositor que en los versos 3 al 15, Dios le recuerda al profeta lo que ha hecho y cómo ha actuado en el pasado cuando Israel se encontró en problemas y de qué modo Él los libró.
esto lo convence para confiar en Él en el futuro. El verso 16 empieza con la palabra oí, que nos lleva necesariamente al verso 2, ¿verdad? En el verso 2 también dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Dice, ahora algunos podrían pensar que Habacuc se refiere al ruido del avance invasor de los caldeos o a los comentarios que hacía el pueblo acerca del ejército que se aproximaba. Pero no, sino que se refiere a lo que estaba a punto de suceder. Lo que había oído era de espantar. Dios no había disimulado la seriedad de lo que acontecería. Cuando los profetas del Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo predecían lo que habría de sobrevenir a la gente, usaban dos palabras para los que servían a Dios y esperaban en Él. Y la palabra era bienaventurado, bienaventurado, como nos dice en Mateo, ¿verdad? El capítulo 5 y el verso 8 que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero entonces, en la otra parte, para los incrédulos y rebeldes, la palabra era, ay, ay de ti, Corazín, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Dice, no hay palabras intermedias entre la bienaventuranza y la del juicio. Son totalmente diferentes las dos, ¿verdad? Una era bienaventurado y otra era ay, ¿verdad? Un ay. Santo Jesús. Dice, así como el Señor anticipa con todo realismo las bendiciones que le esperan a quienes le sirven y le son fieles, también lo hace para mostrar lo que les espera a quienes se han apartado de Él. La palabra de Dios dice que mejor es no conocerle que conocerle y apartarse, porque entonces le va a ir mucho peor. Dice, ambos testamentos muestran el mismo realismo y candidez. Pablo escribió, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Esto está en Romanos capítulo 2, el verso 5 hasta el 9. Dice, pero qué hermosa confesión de paz encontramos en este pasaje de terror. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, el salmista escribió, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, en el Salmo 119. Y en el Salmo 119, el verso 105, ¿verdad? Dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. La palabra de Dios nos alumbra, ¿verdad? Dice, la paz de Dios no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. En una ocasión hubo un concurso de pinturas. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Dice, se premiaría la que mejor ilustrase la paz. Uno pintó una escena campestre, con un cielo despejado, un arroyo cristalino y ovejas pastando en la verde pradera. Todas las pinturas tenían escenas más o menos parecidas. Sin embargo, la que ganó fue una de la orilla del mar, en la cual el oleaje embravecido azotaba las rocas. En medio de una roca estaba una hendidura y dentro de ella un pájaro cantando tranquilo. En medio de la furia de las olas cantaba porque estaba refugiado en la roca. Nosotros estamos refugiados en la roca, ¿verdad? ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo Jesús, aleluya. Como el hombre prudente, ¿verdad? Que edificó su casa
Dice la palabra de Dios sobre la roca. Vino la tormenta y no tumbó su casa. Pero también tristemente dice que el hombre necio construyó su casa sobre la arena y vino la tormenta y se llevó su casa. Vive Jesús, aleluya. Dice que importante es recordar que las circunstancias no son las que determinan la paz del creyente, sino aquel que está por encima de ellas. Dios, vive Jesús, aleluya. Vamos ahora para el verso 17 que nos dice en la B, trayendo desolación. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Vamos a ver qué nos quiere decir con esto, ¿verdad? Que es el verso 17. Dice, trayendo desolación. Los versos 17 hasta el 19, ahorita leo los otros. Dice, forman uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia. El verso 17 describe lo que será la devastación que harán los caldeos en el campo. Ya Habacuc ha descrito lo que sucederá a las ciudades y a sus poblaciones. Ahora se concentra en los árboles frutales, los sembradíos y los rebaños. La vid y la higuera son mencionadas juntas en varios pasajes del Antiguo Testamento, como en Oseas, Joel y Miqueas. Dice, indicando su importancia en la alimentación del pueblo hebreo de ese entonces, al igual que el olivo y su fruto, los que se mencionan también en otros pasajes. Dice, como es fácil entender la importancia de los rebaños y de los árboles que se mencionan, más las cosechas anuales de los sembradíos, es porque representan la fuente principal de subsistencia. Ay, perdónenme. Dice, Israel era un país que dependía de la agricultura, huertos y ganaderías. Por otro lado, en el verso 17, es una descripción de lo que harían los caldeos al invadir Judá. Talarían los árboles, no permitirían que los campos se sembrasen y matarían sus rebaños. Quien esté familiarizado con la Biblia puede derivar varias enseñanzas espirituales. Este versículo es el reverso de lo que Dios le había prometido a su pueblo al entrar en la tierra prometida. Aquí se habla de higueras que no florecerán, vides que no darán fruto, olivos que no rendirán sus productos, campos que no darán mantenimiento, ovejas arrebatadas de la majada y vacas sacadas de los corrales. En otras palabras, lo que ellos habían sembrado y cuidado con tanto esfuerzo se perdería por causa de su desobediencia a Dios. Todo esto fue por la desobediencia hacia Dios. Dice, qué distinto a lo que Dios había prometido a su pueblo si era obediente. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades buenas y grandes que tú no edificaste, y casas llenas, todo bien que tú no llenaste, y cinternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. También dice, una de las grandes verdades que contiene el verso 17 es que cuando uno deja de servir a Dios y se obstina en su mal camino, puede perder todo lo que tiene y no disfrutarlo. Ageo le dijo a la nación, sembráis mucho y no recogéis, poco coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal,
en saco roto. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. En Ageos 1. En las Escrituras, una señal de no agradar a Dios es el no disfrutar los resultados de sus esfuerzos. Pero el que lo complace disfrutará del resultado de su trabajo. Precisamente con esa bendición termina el libro de Proverbios. Darle del fruto de sus manos y alábenla en las vueltas sus hechos. Esto está en Proverbios 31 y el verso 31. Santo Jesús. Vamos ahora para la última parte. Se encuentra en los versos 18 y 19. En el verso 18 dice, se goza en su salvación. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, ¿verdad? No dice con las bendiciones, con todo lo que me va bien, me voy a gozar. No, dice con todo. Ahí está incluyendo, ¿verdad? Las bendiciones, está incluyendo las aflicciones, está incluyendo las pruebas, las batallas, con todo, todo, todo. Como dice, con todo. Acá hay una partecita que quería leerle. Cuando dice, la palabra de Dios dice, hay que dar gracia en todo tiempo y en todo momento, por lo que tú estás pasando no es el motivo para que te rindas. Sigue luchando, sigue confiando, sigue orando, sigue creyendo que pronto veremos la gloria de Dios. ¿Ves? Pero nos dice aquí bien claro, hay que dar gracia en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que dar gracias al Señor. Vive Jesús, aleluya. En las buenas y en las malas, como dice el corito, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. ¡Ay, qué bueno es, ¿verdad? Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. ¡Qué cosa buena! Pero dice, pero yo la alabo desde mi quebranto, porque un Cristo santo se glorifica dentro de mí. Vive Jesús, aleluya. Santo es Jesús. En el verso 19 dice, se goza en su fortaleza. Pero vamos a leer un poquito primero se goza en su salvación, que es el verso 18. Dice, el verso 18 empieza diciendo, con todo, que se puede traducir, pero a pesar de todo, ¿ves? A pesar de todo. Dice, Habacuc no niega que exista un problema mayúsculo, lo reconoce, pero no acepta dejarse llevar por las circunstancias. En nuestros días muchos encaran la adversidad negándola. Creen que al tener fe la situación adversa se fuma. Y eso no es así, ¿verdad? Eso no es así. Dice, para ellos la fe es un acto de magia o prestidigitación que hace que los males desaparezcan. Tampoco es así. Dice, si se tiene fe, la enfermedad huye. Lo mismo la pobreza y los contratiempos de la vida. Es así que muchos no saben vivir la vida cristiana. Porque si surge un vendaval, piensan que Dios los está castigando por algún pecado que cometieron. Otra cosa errónea, ¿verdad? Dice, no entienden que muchas veces Dios permite la adversidad para glorificar su nombre. Dice, en cierta ocasión el Señor vio a un hombre ciego y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor les respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice, lo mismo sucedió en el caso de Lázaro, cuando el Señor recibió el mensaje de que estaba enfermo. Dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Dice, cierto, lo que produjo gloria a Dios no fue la enfermedad ni la muerte, sino el milagro que Dios hizo. Pero muchas veces cuando todo marcha bien, no damos espacio para que Dios se manifieste en nosotros. ¿Ve? Tienen que venir cosas así para que la persona vea la gloria de Dios manifestada. Bendito Dios. Podemos ver en este tiempo, ¿verdad? Todos los acontecimientos que están pasando. Y podemos ver la mano de Dios. Podemos ver la mano de Dios porque en el sentido que si estamos viendo en la radio cuánto se está hablando de la palabra de Dios. Yo sé que en muchos hogares, ¿verdad? Estamos leyendo la palabra de Dios, estamos estudiando la palabra de Dios. Otros están predicando en la red, ¿verdad? Se han visto muchos testimonios de hermanos, pastores, y verdaderamente que el enemigo de las almas se equivocó. Pensó que al cerrar el templo, el creyente se iba a quedar en el limbo, hablando, ¿verdad? Así en esta forma. Pensó que, ay, nos quedamos en casa todos y ahora no podemos ir a alabar y a glorificar al Señor. Y se equivocó. Se equivocó porque ahora donde quiera estamos viendo mensajes de la palabra de Dios. Aleluya. Le damos gloria y honra al Señor por eso. Bendito Dios, porque eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Y nosotros tenemos que seguir tirando la semillita y el Señor se encarga de lo demás. Gloria a Dios, aleluya, por todo eso. Dice, hay ocasiones en que cuando surgen las tormentas hay que reprenderlas, como lo hizo el Señor en otras. Dios determina que sigan, pero no garantiza que en medio de ellas Él estará presente para llevarnos seguros a nuestro destino. Fue precisamente en una noche borrascosa y oscura que el ángel del Señor le dijo a Pablo, no temas. Ahora no hay que confundir la confianza en Dios con una actitud equivocada hacia el problema. En nuestros días se enseña la falsa doctrina de la superfe. Ten fe en tu fe, lo cual es una herejía. Habacuc no dijo, mi actitud positiva hacia la situación me dará salvación. No. Lo que dijo fue, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Viste? Lo dijo bien clarito. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, en el Dios de mi salvación, dándole la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Dice, la fe tiene que tener un punto de referencia, el cual es Dios y solamente Dios, nadie más. Como dice en el Salmo 121, dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Santo es Jesús, aleluya. Dice, uno de los grandes errores que se cometen en nuestros días es que en lugar de enseñar al pueblo a que deposite su confianza en Dios, se le empuja a que confíe en ministros itinerantes que actúan como si tuvieran la concesión exclusiva de las bendiciones celestiales. Esto es otra cosa que también hay que tener mucho cuidado, que porque viene un predicador, a veces se ven las masas corriendo porque quieren ir al predicador, pero no quieren ir a ver al Señor. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Vive Jesús, aleluya. Porque no lo dice la hermana Olga, lo dice la palabra de Dios. Se levantarán falsos profetas. Se levantarán falsos, ¿verdad? Lobos vestidos de ovejas, para engañar, si es posible, a los escogidos. Hay que tener mucho cuidado y hay que pedir al Señor que nos siga ayudando. Vive Jesús, aleluya. Y como no somos engañados, leyendo la palabra del Señor. Vive Jesús, para que nadie nos engañe. Poderoso Jesús. Vamos a leer ahora el último verso. Dice, se goza en su fortaleza. El verso 19.
Dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Vive Jesús, aleluya. Aquí en el expositor dice: se goza en su fortaleza. Habacuc cierra un libro con 3 bellas afirmaciones. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. La palabra mi fortaleza se puede interpretar de 2 maneras. Una, que el Señor le daba fuerzas espirituales, emocionales y físicas para mantenerse en paz a pesar de la adversidad. 2, que el Señor era un castillo donde se refugiaba. Las 2 interpretaciones son correctas. Por un lado, Dios concede a sus hijos nuevas fuerzas, como nos dice en Isaías 40. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Por otro lado, Dios es el castillo donde uno se refugia cuando embiste la adversidad, como el Salmo 91 y verso 2, ¿verdad? Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aleluya. Lo siguiente que dice Habacuc de Dios es: el cual hace mis pies como de siervas, venados, gacelas. La gacela se caracteriza por la firmeza, rapidez y agilidad con que se mueve. Me acuerdo de la gacela cuando la hermana Olga corría en las escuelas. Me llamaban la gacela y era porque corría bien ligero. Decían que corría bien ligero. Vive Jesús, aleluya. Hay que tratar de hacerlo nuevamente a ver si ahora funciona. Gloria a Dios. Dice: tener los pies como de gacela significa estabilidad y confianza. Es lo opuesto de torpeza y endebles. Aplicado a los hijos de Dios, hay en esto una bellísima aplicación. El cristiano no debe ser torpe en la vida espiritual, ni vivir la vida cristiana dando tumbos, andando a gatas o haciendo pinitos. Una de las exhortaciones más frecuentes de Pablo a la iglesia fue: estad firmes, estad firmes. Eso lo dijo Pablo, ¿verdad? Estad firmes. También dice, lo último que dice y con lo cual cierra el libro es: y en mis alturas me hace andar. Bíblicamente las alturas son sinónimos del sitio donde Dios mora. Por eso es que Dios es llamado al Altísimo, lugar de seguridad y de victoria espiritual. Pablo declaró que los creyentes han sido sentados en lugares celestiales. Quien anda a las alturas espirituales no corre los riesgos que hay en la llanura. Cuando el Señor se transfiguró, lo hizo en la cumbre del monte Hermón. Mientras tanto, al pie del monte, 9 de los apóstoles luchaban con un demonio que no pudieron expulsar de un joven. Dice: los 3 que subieron con Jesús vieron y escucharon cosas celestiales, los otros demoníacas. Dios nos ayude a vivir en las alturas, ¿verdad? Dios nos ayude a vivir en las alturas. Eso es lo que queremos, que el Señor nos ayude. Vamos a leer ahora ligerito el resumen para terminarlo. Dice: desde el punto de vista histórico vimos la calamidad que sobrevino a Judá cuando Babilonia la conquistó. Desde el punto de vista teológico, esta calamidad fue el resultado de haberse apartado de Dios, ¿verdad? Siempre que hay apartamiento, cuando la persona se aparta del Señor, es algo bien triste. Dice: como buen judío, Habacuc se hizo la pregunta: ¿por qué permite Dios que un pueblo perverso invada y humille al pueblo escogido? La respuesta fue que Babilonia sería también castigada a su debido tiempo. La invasión era inexorable. ¿Qué hacer en este caso? Habacuc
Exhibe con una extraordinaria belleza la fuerza de su confianza en Dios. Aunque el mundo se desplome, se alegrará y gozará en Dios, porque es la salvación y fortaleza de su pueblo. Eso tenemos que hacerlo nosotros, ¿verdad? Venga lo que venga, tenemos que seguir gozándonos en el Señor, siguiendo sus caminos. No mirar a la diestra ni a siniestra. Seguir el blanco, vive Jesús, que es Cristo Jesús. Dice, para poder tener una confianza tan firme en Dios, a pesar de las circunstancias, se necesita tener una íntima relación con Él. La fe para encarar los contratiempos de la vida no es nuestra, no es humana, proviene de Dios cuando uno se encuentra cerca de Él. Los cristianos son identificados no en los momentos de bonanza y comodidad, sino cuando surgen las crisis, ¿verdad? Ahí es que Dios prueba nuestra fe. Ahí es que Él ve hasta dónde nosotros vamos a llegar. Vive Jesús, aleluya. No solamente en las buenas tenemos que buscar al Señor, sino también cuando viene la adversidad, cuando vienen las pruebas. Ahí es que el Señor prueba nuestra fe. Dice, cualquiera puede cantar y sentirse feliz cuando las cosas marchan bien, pero solamente los que mantienen una constante relación con el Señor pueden encarar con optimismo los momentos difíciles que surgen tarde o temprano. Como dijo Job, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. Santo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Santo es Jesús. Y podemos ver también que el libro concluye con una oración de fe. Esa fue la oración de fe que hizo el profeta Habacuc, ¿verdad? Cuando dice Jehová el Señor es mi fortaleza, el que hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por una victoria más que nos dio en esta tarde para poder llevar esta clase, pidiéndole siempre al Señor que sea de edificación para el que la oye. Bendito Dios, aleluya. No estamos, ¿verdad?, congregados, pero hacemos la voluntad del Señor, que eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Él quiere obediencia, vive Jesús, aleluya. Pero pedimos al Señor que nos siga ayudando para que prontito podamos estar todos reunidos en Damasco. Pedimos siempre por la familia pastoral, que el Señor los siga bendiciendo, los siga ayudando. A cada uno de mis hermanos, los extraño mucho, a mis hermanos en la fe. Y ayúdenme siempre a orar también por nuestros familiares, ¿verdad? Los hijos, los nietos, bisnietos. Orar por todos nuestros familiares, donde quiera que se encuentren. Que vaya un alma y lleve el plan de salvación. Vive Jesús, porque mientras haya vida hay esperanza. Bendito Dios, Santo Jesús. Siempre me gusta cantar un corito concerniente a la clase que damos, y hoy le toca esta alabanza que dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Aleluya, gloria a Dios. Y recordemos siempre que cuando creamos que Dios no contesta ligero, es porque Él está trabajando, ¿verdad? Cuando Él está en silencio es porque algo grande viene. Vive Jesús. Yo lo creo, vive Jesús, aleluya. Y otra vez vuelvo a leerle lo que había encontrado, ¿verdad? Que dice que hay que dar gracias en todo tiempo y en todo momento,
y por lo que tú estás pasando no es el motivo para rendirte. Eso me lo pongo también de mi parte. Lo que estoy pasando no es motivo de rendirme, porque yo sé en quién he creído. Vive Jesús y sé que en un futuro la victoria va a ser nuestra. Sí, seguimos confiando en el Señor. Dice, sigue luchando, sigue confiando, sigue orando, sigue creyendo, porque pronto veremos la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos por esta clase, Señor. Te pedimos que nos guardes. Te pedimos, Padre Santo, Padre amado, que sea de edificación para cada uno de mis hermanos, Señor. Oh bendito Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. A ti sea la gloria y sea la honra. Gracias mi Dios. Amén, amén y amén. Y la semana que viene, si Cristo no ha venido, vamos a tener el estudio 22 con el tema Dios restaura a su pueblo. Gloria a Dios. Así que mis hermanos, Señor me los bendiga. Y recuerden que Cristo los ama y la hermana Olga también. Dios me los bendiga a todos. Shalom.